Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. A ver, permítame un segundo. No terminamos de ver la intervención francesa, ¿verdad? No. Ok, a ver. Les voy a... Les voy a subir en el Classroom una tarea para que ustedes la comiencen a diseñar, para que comencemos a pasar, para que pasemos a el siguiente tema. La próxima clase, ¿cuándo nos toca clase? El jueves, ¿no? Sí. Sí. Ok, el jueves vamos a comenzar con el nuevo tema, que sería el tema del porfiriato. Y para poder pasar al tema del porfiriato, pues necesito marcarles pues la primera actividad del bloque 3. La primera actividad del bloque 3 es la que les estoy subiendo en el Classroom. A ver. Ok, la tarea que les estoy subiendo tiene un valor de 20 puntos y básicamente tienen que escribir una carta. Tienen que escribir una carta sobre lo sucedido en la intervención francesa. A ver. Mañana tenemos clase. Ah, ok, ok. Yo pensaba que el jueves teníamos clase. Bueno, mañana vamos a comenzar con el tema nuevo, que es el tema del porfiriato. Y bueno, la tarea que van a hacer es la siguiente. Imagina que eres un hombre o una mujer del siglo XIX y estás viviendo en carne propia la intervención francesa y el ascenso del Segundo Imperio Mexicano. Escribe una carta a un familiar o un amigo en donde expliques o menciones cuáles fueron los motivos de la intervención, alguna fecha clave, algún personaje importante, algún suceso o batalla, algún dato interesante y tu opinión sobre la situación. No hay un límite, no hay límite de extensión y tiene un valor de 20 puntos. Ya se lo subí en el Classroom, entonces ya pueden comenzar a hacerlo desde hoy. Por otro lado, vamos a repasar esa mano, no necesariamente, pueden hacerlo a computadora, pueden hacerlo a mano si gustan. Las personas que lo hagan a mano les voy a dar puntos de participación, pero lo pueden hacer a computadora si gustan. A ver, lo que vamos a hacer, vamos a repasar un poco de la intervención francesa y vamos a terminarla por completo para que ustedes puedan hacer su tarea. A ver, la intervención francesa dura de 1861 a 1867. Es un periodo muy corto de la historia de México, en donde México prácticamente formó parte del Imperio francés. Bueno, lo primero que va a ocurrir es que México, a ver, vamos a partir de acá. Durante las guerras de reforma, el Partido Liberal
y el Partido Conservador se estaban agarrando a golpes. Recordemos las guerras de reforma, los liberales con Benito Juárez estaban derrotando a los conservadores y los habían derrotado por completo. La guerra de reforma entre liberales y conservadores la ganaron los liberales y los conservadores van a Europa y le piden ayuda al emperador Napoleón III. Por si esto fuera poco, México le debía 80 millones de pesos a Francia, a Inglaterra y a España. Ay, sí, estoy compartiendo, ¿no se ve? ¿No se ve? ¿No se ve? No me digan eso. A ver. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Ahora sí? Ahora sí se ve. Ay, no, es que no. Perdón, creo que no estaba compartiendo hace rato, pero pues no importa. Les decía, cuando acaban las guerras de reforma, los conservadores van a Europa y le van a pedir ayuda a Francia para que Francia le declare la guerra a México. Por si eso fuera poco, México le debió 80 millones de dólares a Inglaterra, a España y a Francia. Entonces, lo que va a ocurrir es que Francia, con la excusa del pago de los 80 millones, va a invadir México. Va a invadir México el emperador Napoleón III, que era el emperador de Francia. Este nombre lo puede apuntar para su carta. Napoleón III, que era el emperador de Francia, decide invadir México en 1862. En 1862 se da la primera batalla entre Francia y México, que es la batalla de Puebla. La batalla de Puebla va a ser la batalla entre México y Francia y la van a ganar los mexicanos. México va a derrotar a Francia después de casi 47 años invicto. El imperio francés no había sido derrotado y era considerado el ejército más poderoso del mundo. Y pues bueno, el ejército, todo esto lo vimos la clase pasada. El ejército francés desembarca en Veracruz y la defensa de México queda en manos del general Ignacio Zaragoza. Este nombre también lo pueden apuntar para su carta. Ignacio Zaragoza va a ser el encargado de defender México. Entonces, Ignacio Zaragoza defiende México y derrota a los franceses gracias a que crea una estrategia sumamente envidiable. Y con esta estrategia la vimos la semana pasada, vimos los detalles de la guerra de la batalla de Puebla. Ignacio Zaragoza derrota a los franceses por completo, pero Francia envía una segunda expedición. Francia envía una segunda expedición y Francia conquista México. De tal modo que ahora México se va a llamar el Segundo Imperio Mexicano. México ya no se va a llamar la República de México, México ya no se va a llamar Estados Unidos Mexicanos, México ahora se va a llamar el Segundo Imperio Mexicano. El Segundo Imperio Mexicano va a durar 3 años, de 1964 a perdón, esto es 1800, me equivoqué, no es 1900, es 1800. 1864 a 1867. Napoleón III, que era el emperador de Francia, junto a los conservadores, eligen a Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo era príncipe de Austria y él es nombrado emperador de México en 1964. En 1964, Maximiliano se convierte en gobernante de México. El emperador Maximiliano de Habsburgo y la emperatriz Carlota de Habsburgo desembarcan en Veracruz el 28 de mayo de 1864. Es decir, después de que Francia va a conquistar México, va a nombrar a un emperador. Y ese emperador va a desembarcar en Francia, en Veracruz, perdón. Esta fecha
también la pueden colocar en su carta. El desembarco de Maximiliano el 28 de mayo de 1864. Un dato curioso que les puedo dar es que nadie fue a recibir a Maximiliano. Únicamente los que lo recibieron fueron los conservadores y el ejército francés. La población civil de México no fue a recibirla. Pero bueno, él es Maximiliano, se crea el segundo imperio mexicano y México se convierte en un protectorado de Francia. México pasa a formar parte del imperio francés. Y miren, él es Maximiliano, ella es Carlota. Maximiliano y Carlota gobernaron México por 3 años. Carlota es la única mujer que ha gobernado México en la época moderna. Es la única mujer que ha gobernado México y hasta la fecha no ha habido presidentas de México. Por un tema también de machismo, ¿eh? No crean que es por otra cosa, es por un tema de machismo. Y México se divide en 2 partes. Una parte una parte son los liberales que apoyan a Benito Juárez y otra parte son los conservadores, pero que ahora apoyan a Maximiliano de Habsburgo. Así como en las guerras de reforma México se va a dividir en 2, pues ahora México también se va a dividir en 2. México va a tener un presidente y un emperador al mismo tiempo. El presidente va a ser Benito Juárez y el emperador va a ser Maximiliano de Habsburgo. Entonces, en esta época va a haber un presidente y un emperador al mismo tiempo. Y miren, México se va a dividir de esta forma. Mientras los países rojos están a favor de Benito Juárez, los países verdes están a favor de Maximiliano. Mientras Maximiliano y Carlota gobiernan en el centro, Benito Juárez va a gobernar en el norte. De hecho, un dato que les voy a dar, Ciudad Juárez se llama así porque ahí vivió Benito Juárez. En Ciudad Juárez vivió Benito Juárez y se volvió la capital de México por lo que duró la intervención francesa. México tuvo 2 capitales, que era Ciudad Juárez y la Ciudad de México. Y Ciudad Juárez se va a llamar así en honor a Benito Juárez. Y pues bueno, Maximiliano y Carlota gobiernan 3 años y en este periodo ocurren muchas cosas. Se cancelan las deudas, se prohíbe el castigo físico y se permite la libertad de culto. Y esto hace enojar mucho a la Iglesia Católica porque Maximiliano tenía ideas muy liberales. Maximiliano de Habsburgo tenía ideas muy modernas, cosas como, por ejemplo, la libertad de religión. Enojaron muchísimo a la Iglesia Católica porque en el siglo XIX la única religión aceptada era el catolicismo. La única religión aceptada en México en el siglo XIX era el catolicismo. Entonces, cuando Maximiliano comienza a gobernar, la Iglesia se da cuenta que Maximiliano tiene tintes de liberal y le van quitando su apoyo. Y por si eso fuera poco, el ejército de Francia también le quita su apoyo. De tal manera que Maximiliano poco a poco va perdiendo el apoyo tanto de la iglesia como del ejército francés. El ejército francés le quita el apoyo a Maximiliano porque Francia estaba en guerra, porque Francia necesitaba hombres y Francia estaba en guerra y necesitaba el ejército. Entonces, Francia retira el ejército para poder luchar sus guerras en Europa y a Maximiliano le toca organizar un nuevo ejército. Pero como ya perdió el apoyo de la iglesia y ya está perdiendo el apoyo de los conservadores, poco a poco su imperio va a comenzar a fragmentarse.
Mientras Maximiliano de Habsburgo mientras Maximiliano de Habsburgo gobierna, Benito Juárez va a resistir. Benito Juárez y sus generales se organizan en guerrillas y surge la República Itinerante. Este concepto, la República Itinerante, significa que la capital del país va a estar en donde esté el presidente. Como la capital del país está en manos de los franceses, Benito Juárez dice, la capital va a estar en donde yo me pare. En la ciudad en la que yo esté, esa va a ser la capital de México. Y mientras el presidente Juárez esté vivo, la República de México va a seguir resistiendo. Y Benito Juárez le ordena a sus generales resistir. Le dice, no vengan, resistan, protejan sus estados. Con esa pequeña porción del ejército, protejan a sus estados, protejan a sus gobiernos, no se reúnan, no vengan aquí, cuiden sus estados. De tal manera que los generales de Benito Juárez comienzan a darle la vuelta a la guerra. Mientras Benito Juárez está huyendo en el norte de México, los generales le dan la vuelta a la invasión francesa. Así como lo oyen, los generales comienzan a resistir y con guerra de guerrillas logran derrotar al imperio de Maximiliano. Hay batallas en Tabasco, hay batallas en la Ciudad de México, hay batallas en Querétaro. Y los generales de Benito Juárez logran darle la vuelta a la intervención francesa. De tal manera que Maximiliano de Habsburgo es juzgado y es mandado a fusilar en 1867. Los generales de Benito Juárez capturan a Maximiliano, capturan la Ciudad de México y Benito Juárez gana la guerra y manda fusilar a Maximiliano de Habsburgo. Lo fusila en el Cerro de las Campanas, si no me equivoco, en Veracruz. Maximiliano es asesinado, todos los líderes conservadores son asesinados, entre ellos Miguel Miramón, y mientras tanto, la emperatriz Carlota huye a Europa. Y la emperatriz Carlota muere en Europa, muere sola, muere vieja y muere loca a los 87 años. De hecho, dicen, a ver, les voy a poner la foto de Carlota. Dicen que Carlota, la que en algún momento fue la emperatriz de México, después de todo lo que vivió aquí en México, se volvió loca. Se volvió loca y perdió la razón. Dicen que a sus 87 años, dicen que ella seguía pensando que estaba en México. Dicen que ella pues se orinaba encima, dicen que ella se cagaba encima y además dicen que ella alucinaba que todavía estaba viviendo en México. Dicen que la emperadora Carlota, que de repente salía al parque y decía, ¡ay, qué bonito está el bosque de Chapultepec! Y todos así de, señora, ¿de qué bosque habla? Estamos aquí en Alemania, el bosque de Chapultepec está allá en México. Y decía, no, qué bonito el bosque de Chapultepec, o no, qué bonito el Popocatépetl, ¿no? Y ella, pero porque estaba loca. Todo lo que vivió en México, la guerra, el estrés,
perder a su marido, la volvieron loca. Dicen que una vez Carlota, en su locura, se desnudó en una plaza pública, que se quitó la ropa, se desnudó y se metió a bañar en una fuente. Así como lo oyen, quedó loca por completo. Dicen que incluso, ya vieja a los 87 años, se bañaba con chocolate. Se bañaba con chocolate porque ella decía que quería ser morena. Ella decía que quería ser morena como las mujeres mexicanas. Así es, eso es lo que decía, que quería ser como las mujeres mexicanas. Pero pues ella murió loca, sola, abandonada, vieja a los 87 años, y él murió fusilado. Él murió con su imperio roto, él murió fusilado, viendo cómo sus sueños de un imperio francés en México se derrumbaron. Y así es como acabó la vida de estos 12 europeos que creyeron que podían gobernar México. El emperador y la emperatriz Carlota acaban su vida de esta forma. El emperador en 1867 y Carlota a los 87 años ya en el siglo XX, ya por ahí de 1920 y tantos. Y así es, dicen que incluso el Papa de esa época le mandó una carta a Benito Juárez para que no fusile a Maximiliano. Y Benito Juárez dijo no. El fusilamiento de Maximiliano va a ser un ejemplo para que ya ningún país europeo se vuelva a meter con México, así como lo oyen. Y Maximiliano es fusilado. Y esa es la intervención francesa, es el último intento de un imperio europeo de conquistar México. Es el último intento de un imperio europeo de conquistar México. Y a ver, nos quedan 20 minutos de clase. Nos quedan 20 minutos de clase. Vamos a comenzar el ADA. Vamos a comenzar el ADA. Vamos a aprovechar esos 20 minutos para comenzar el ADA. Comience su tarea de la intervención francesa y luego lo revisamos. A ver, estos 20 minutos que quedan de clase, úsenlos para comenzar a trabajar en su carta, en la carta de la intervención francesa. Les voy a dar estos 20 minutos para que la empiecen. Si alguien la termina, se puede desconectar. No pasa nada. Si alguien termina su carta, se puede desconectar. Si terminan su carta, suban la Classroom y ahí la checamos. Esta es su primera ADA y tiene un valor de 20 puntos. Entonces es importante que la suban a Classroom. Termínenla y suban la Classroom. Es más, ¿saben algo? Les voy a compartir en el Classroom las diapositivas que les acabo de mostrar. Se las voy a compartir. Ay, se las voy a compartir para que ustedes tengan y puedan usarlo como una referencia. A ver.
Oigan, ya les subí en el Classroom en la instrucción de la tarea, les subí la presentación de PowerPoint que utilicé en esta clase. Entonces pueden usarla para comenzar a trabajar en su ADA. Comiencen a trabajar ahorita en su ADA y hasta donde lleguen. Tenemos 20 minutos en lo que termina la clase. Empiecen a trabajar en su tarea. Mientras, yo voy a registrar a las personas que tienen asistencia. A ver, hoy es 7 de diciembre. A ver, voy a pasar lista porque veo que son varios. A ver, voy a pasar lista. Alejandro. Alejandre. No vino. Andalón Rosado. Tampoco vino. Leticia Bates. Presente. Ok, perfecto. Belmont Salazar. Presente. Ok. Briseño Cámara Jessica. Presente. Ok. Joseph Canto. Joseph Canto no vino. Catalán Reyes Misael. Catalán Reyes no vino. Chan Flores Diego Yacer. Chan Flores no vino. Cobo Santos Luis Mario. Cobo Santos no vino. Cruz Sanguino Miguel. Presente. Ok, perfecto. Durán Barredo Ariadna. Presente. Ok, perfecto. Guerra Solís Taili. Presente. Ok. Guevara Miss Ángel. No vino. Herrera Ávila Pedro. Presente. Ok. Magaña Yuridia. Presente. Profe, me faltó A ver, ¿a quién salté? ¿Quién eres? Jiménez. Ah, tienes razón. Jiménez Uchim. Bueno, ya te puse tu asistencia. Ortiz González Ailín. Ortiz González no vino. Ortiz Navarro Ángel. Ortiz Navarro no vino. Pacheco Rodríguez Mía. Pacheco Rodríguez Mía no vino. Puc Vázquez Nayeli. Presente. Ok, perfecto. Reyes Sánchez Astrid. Presente. Ok. Reyes Sánchez Joana. Presente. Ok. Ruiz López Alam. Sosa Cantún Stephanie. Presente. Ok, perfecto. Uc Torres Andrea. Uc Torres no vino. Vargas Medina Edwin. Presente. Ok, perfecto. Y Saldívar Romero Jimena. Ok. Bueno, comiencen a avanzar en su tarea. Y ahorita lo terminamos.
Disculpe, maestro, ¿hasta cuándo tenemos para entregar esta tarea? Mm, Estoy pensando, es lo que estoy pensando. A ver, quiero comentarlo con ustedes. ¿Qué se les hace más fácil? ¿Terminarlo en su casa o lo terminamos mañana en clase? ¿Qué se les hace más sencillo? Mañana en clase, nos dice Pedro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué se les hace más en clase? Ok, ¿alguien opina otra cosa? Los estoy escuchando. Ya van 2 personas que dicen que en clase. Gracias, profe. Ok, bueno, mañana tenemos 2 horas, ¿verdad? Sí. Ok, ok, miren, vamos a terminar esta tarea en clase, ¿ok? Mañana tenemos 2 horas, les voy a dar 40 minutos para que lo terminen y mañana lo entregan. Mañana les voy a dar chance para que lo terminen en clase y mañana mismo lo terminan y lo entregan. Y les voy a dar participación y asistencia. Entonces, mañana lo vamos a hacer. Si ya lo empezaron, pueden ponerle pausa y mañana la terminamos en clase. Y voy a estar aquí para contestar preguntas, para si alguien me quiere preguntar algo de algún dato curioso sobre este periodo de México, me pueden preguntar, voy a estar explicando. Entonces, mañana la terminamos en clase. Mañana la terminamos en clase y mañana lo suben. ¿Ok? Pero mañana lo terminamos. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Bueno, vamos a dejar la tarea hasta acá y mañana la terminamos. Vamos a dejar la clase hasta acá porque ya no nos va a dar chance de que avancen ni mucho menos y mañana continuamos. Nos vemos mañana en clase. ¿A qué horas tenemos clase? A ver. Nos vemos mañana a las 11:05. Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá. Que tengan una bonita tarde y mañana los veo en clase para seguir haciendo esta actividad. Gracias, maestro. Nos vemos. Nos vemos.